¿Qué tal? Ya antes habíamos hablado de la indicación médica y ahora nos toca ver qué pasa con el paciente que no es recuperable. Dijimos que habían varios cursos posibles. Paciente recuperable, el que se agravaba y también se podía recuperar, pero el que se agrava y camina hacia el final de la vida, se hace un paciente terminal. A este nos vamos a referir. Lo que es distinto, el tema de la muerte y la atención en el paciente terminal desde la perspectiva bioética. ¿Cuáles son los elementos éticos que aquí entran como tal? Ese paciente generalmente termina en una unidad de cuidados intensivos. Estas unidades nacieron en los años 60, la bioética anduvo por ahí también en su nacimiento, de manera que andan muy de la mano, porque allí van a registrarse los efectos más dañinos, más dolorosos, de mayor sufrimiento, cuando son pacientes que no son recuperables y que se ve que se puede prolongar las situaciones de agonía. Uno de los elementos claves es que la unidad de cuidado intensivo funciona o se aplica en función de la posibilidad de recuperabilidad. Porque de lo contrario, lo que se ha visto y lo que se ha estudiado es si se prolonga más que la vida, la agonía, o si lo que se está prolongando es la vida biológica. ¿A qué nos referimos? Que también a partir de los años 60 empieza todo el desarrollo tecnológico y las posibilidades que antes no había, que eran con respecto a mantener los signos vitales de una persona que está respirando, una persona que su corazón está latiendo, pero que está ahora en muerte cerebral, que está muerto. Esa era una posibilidad que antes no se tenía. O igual, un estado vegetativo persistente, que es una situación en la que está vivo, pero donde no se sabe si va a retornar, si va a devolverse, y que establece muchas incertidumbres de carácter moral. Hay una gran preocupación y hay un gran ensañamiento con respecto a si los médicos de unidades de intensivo y el personal que trabaja con ellos, si realmente están actuando de manera correcta cuando intentan prolongar la vida, cuando hacen esfuerzos sobrehumanos. Lo que sucede es que antes teníamos en la formación médica criterios muy claros que iban sobre todo con los objetivos, el telos propio de la medicina, que se entendía que era salvar vida a toda costa. Hoy que se reconoce la finitud de la vida, hoy que se reconoce que la persona finalmente muere, que llega un momento que tiene que morir, las cosas van cambiando. Sin embargo, la formación no ha ido pareja con esta concepción. Se sigue hablando de medidas extraordinarias cuando se ponen medicaciones o se ponen instrumentos o equipos que lo que hacen es que alargan el elemento biológico. La persona está respirando o porque las máquinas lo mantienen. Eso que antes se llamaban medidas extraordinarias, llegaron a llamarse desproporcionadas y llamaron también en algún momento medidas heroicas. Era el arsenal con que contaba el médico, porque era el que le decía, usted tiene que hacer todo el esfuerzo por salvar la vida y para eso tiene todo este instrumental. De ahí que todos los medicamentos nuevos, los fármacos, los equipos, los catéteres, la intubación, todos los elementos que son parte del arsenal con que se trabaja allí para salvar la vida, pero también entró a ser parte de las medidas extraordinarias. Hoy se plantea más sosegadamente el tema de la recuperabilidad. Y otro elemento clave que se toma en cuenta es el escenario donde sucede. Alargar estos procesos, aparte del sufrimiento y del daño que va ocurriendo alrededor del entorno, porque las familias empiezan a preguntar, empiezan a opinar, no se ponen de acuerdo, el equipo médico también puede entrar en conflicto, pero ¿qué pasa? Que alargar este proceso dentro de un espacio privado, de una clínica, tiene además del sufrimiento el costo, aumentan los costos extraordinariamente, y entonces entra un problema ético nuevo. En el espacio de lo público no es posible que el Estado financie este proceso alargado en el que se está trabajando con una persona que entra en un proceso terminal y que se espera que finalmente va a terminar con la muerte. De manera que los problemas de los espacios y los problemas de los principios van a jugarse. Ya antes dijimos que los principios no tenían una jerarquía en que uno predominaba por encima de otro, sino de que habían circunstancias que iban a determinar, de manera que aquí no es el autonomismo de que la familia diga sí, manténgalo, porque volvemos al tema de la indicación médica, y el conocimiento de si tiene o no la posibilidad de recuperar. Criterios como son el deseo científico de saber qué está pasando en el paciente, de hacer nuevos estudios, de mandar a hacer imágenes. En pacientes que están ya en un proceso terminal, es evidente que no se corresponden con el componente moral. Ya la moralidad del acto terapéutico pasa ahora porque en el paciente terminal
entra lo que son los cuidados paliativos y lo que se entiende ya que es la manera más cercana de llegar a la muerte de una persona, que es rodeado de sus familiares, del cariño de sus allegados, de sus amigos, de su familia, y que puedan dar un cierre a un ciclo que es natural. Estos elementos se pueden prolongar, se pueden exacerbar, exagerar, y eso ya se llamaría encarnizamiento terapéutico, y será probablemente la próxima exposición que podamos discutir este tema. Gracias.